Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando, doctores, compañeros. Continuando con los cursos de actualización de COVID-19 organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías, tenemos el agrado de presentarle a la ponente de hoy, que es la doctora Zobeida Ana Lilia Ventura Bravo, con el tema diagnóstico por imagen del COVID-19. Bueno, la doctora Zobeida Ana Lilia Ventura Bravo tiene una formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. Diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales, División de Extensión Universitaria. En México, Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, Clínica de Mama Norte. Tiene un posgrado en la Secretaría de Defensa Nacional, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Escuela de Graduados de Sanidad, Hospital Central Militar. Doctora, puede comenzar con su presentación. Muy buenas tardes a todos. Estoy motivada de poder compartir esta experiencia que hemos ido trabajando a lo largo de esta pandemia. Espero que para todos ustedes les deje un nuevo escenario de lo que nos toca vivir en futuro. Y el tema principal, vamos a hablar principalmente de los hallazgos por tomografía computada en los pacientes con COVID-19 con diagnóstico ya confirmado y los probables casos de COVID-19. Ustedes saben que la pandemia ya tiene un tiempo de haberse originado desde el 2019, por eso recibió COVID-19, y para esto pues ha sido un gran cambio a nivel mundial en toda la estructura de manejo, porque para nosotros se constituye el SARS-CoV-2 como un virus completamente nuevo, al cual tendríamos que hacer más bien al cual tendríamos que diseñar bastantes formas para el diagnóstico, saber muchas cosas de él, para nosotros completamente nuevo. Entonces, es lo que yo les voy a compartir dentro de esta experiencia. Hemos ido aprendiendo qué hacer, cómo darnos cuenta, qué manejo debemos seguir, etcétera. Y esto ha ido en avance poco a poco. No tenemos en este caso un modelo anterior que seguir y decir esto ya lo conocemos, lo vamos a curar de esta forma. La verdad es que para todo el mundo ha sido la llegada del SARS-CoV-2, ha sido algo completamente nuevo y hemos tenido que adecuar varios conocimientos, recordar muchas enseñanzas para poder nosotros seguir con el manejo y diagnóstico sobre todo. Dentro de la primera etapa de la pandemia, pues lo que se consideró a gran escala es las pruebas de PCR. La prueba de PCR que se realiza a nivel nasofaringio ha sido y sigue siendo hasta el momento la prueba que nos da el diagnóstico positivo de COVID-19. Sin embargo, esta prueba se ha demostrado que apenas tiene entre el 60 al 70% de los casos van a ser positivos, quedando un por ciento más o menos del 30% que no vamos a saber qué pasa con esas pruebas tomadas en caso de que sean negativas o tenga muchos factores que no permitan demostrar esta prueba como positiva. Definitivamente está también demostrado que la única prueba sensible para darnos un diagnóstico al 100% de positividad en tema de COVID-19 va a ser el lavado broncoalveolar, que es el que nos va a dar esa alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de COVID-19. Finalmente, se han usado en todos los niveles las pruebas rápidas, pero como ustedes saben, las pruebas rápidas tienen una evaluación un poco
un poco tardía y también tiene un grado de especificidad con resultados falsos positivos, falsos negativos. Entonces, hemos estado manejando, viendo la pandemia, basándonos en estas pruebas en todos los niveles y pues ha escapado de manos de muchos el esperar los resultados de estas pruebas. Ustedes saben que la PCR tiene un costo alto, las pruebas rápidas tienen un cierto margen de error, entonces eso nos ha imposibilitado de poder llegar a todos los pacientes, a todas las atenciones de repente oportunas y ha sido una limitante. En base a eso, después de haber iniciado la detección como que solamente el PCR era la que nos confirmaba o nos decía que era COVID, se han tomado muchas acciones y a nivel médico hemos empezado a trabajar en este tema y hemos visto qué vamos a hacer para detener la propagación del SARS-CoV-2 que está ocasionando la enfermedad COVID-19. Para nosotros radiólogos es importante conocer la anatomía normal de todo el sistema respiratorio y específicamente para hacer una valoración puntual de la anatomía por tomografía, debemos tener presente siempre la estructura anatómica del lobulillo pulmonar secundario. Saben que este está compuesto por un espacio intersticial y este espacio intersticial va a tener en su interior múltiples alvéolos pulmonares. Estos alvéolos van a estar separados por un intersticio los unos con los otros y finalmente va a haber determinados espacios intersticiales que van a componer el lobulillo pulmonar secundario. Estos espacios intersticiales van a estar dados a nivel parenquimatoso, refiriéndonos a los espacios interalveolares. También va a haber un espacio intersticial periférico que va a ser interalveolar, por ejemplo, y finalmente esto está relacionado con la parte periférica del pulmón, que puede ser la pleura, el espacio pleural. El otro espacio intersticial está relacionado con el área donde llegan las estructuras vasculares directas para la irrigación. Esto es importante conocerlo porque en base a esta anatomía normal del lobulillo pulmonar es que nosotros vamos a dar el paso del estudio y vamos a basar nuestro enfoque de evaluación a través de la tomografía. ¿Sí? Entre esta medida era muy importante conocer y recordar toda esta anatomía y cómo ha sido el progreso de la enfermedad. Sabemos todos que la vía aérea es la vía de acceso al virus y pues como ven en esta gráfica anatómica, aquí se ve cómo fue descendiendo el virus y la forma en que llega a los pulmones y cómo pudiera actuar en esta estructura tan fina que se encuentra en el pulmón. Para esto, pues hemos tenido no solamente que fijarnos en lo que es la anatomía, lo que vemos en imágenes, sino también nos apoyamos siempre en la evaluación clínica, qué seguimiento clínico se puede hacer a un paciente sintomático o sin sospechoso de COVID. Y hay que definir, era muy importante definir los síntomas de alerta que nos van a ayudar un poco más para integrar un diagnóstico. Por este tiempo, donde yo trabajo, se han tomado muchas acciones para que esta información no se quede solamente en unos, ¿no? Se ha procurado llegar a todos los niveles, principalmente del área médica, y se han creado, como seguramente allá también, páginas donde se dan videoconferencias, se han dado cursos, todo lo que se puede hacer de interés común relacionado con la pandemia.
finalmente, aparte de ser esta parte del pilar clínico, nos hemos apoyado también para hacer este trabajo en la opinión que ha ido recabando el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en México. Ellos han hecho un trabajo cerrado con ciertos casos, con pacientes como un poco específicos, donde han podido determinar las fases de la enfermedad, el comportamiento a través de imagen y qué vamos a buscar nosotros como radiólogos en las imágenes que nos puedan aportar, tanto la placa, la tele de tórax o la tomografía de tórax. Entonces, dentro de este estudio y la experiencia que tuvo el INER, se ha visto pues que la prueba del PCR sí tiene una sensibilidad, como les comentaba, del 60 al 70% y se ha articulado la tomografía con la finalidad de ver la estructura del comportamiento o los cambios morfológicos que pueda presentarse durante la enfermedad, y esta fusión ha permitido que la sensibilidad de ambos estudios se incremente, en algunos casos encima del 75% y en algunos casos ha sido altamente sensible. Como ustedes saben, la tomografía viene ligada ya mucho tiempo al desarrollo tecnológico. A medida que la tecnología va en avance, las aplicaciones, los nuevos software, las nuevas ventajas que estamos viendo con el desarrollo puntual de las imágenes, pues también para nosotros los radiólogos ha sido un reto enorme ir a la par que la tecnología. Ustedes saben que la tecnología cambia de un día para otro. Hoy sale un nuevo modelo de celular y mañana ya está en proyecto y ya se está editando y va a salir en 2 días el otro, ¿no? Entonces la tecnología nos está llevando a pasos tan gigantescos que nos está dejando un poco casi corriendo a adelantarnos a ver los nuevos cambios y las nuevas perspectivas de imágenes que vienen. En este sentido, les muestro, esta es una imagen de una reconstrucción en tercera dimensión de un pulmón, donde se ven unos cambios sumamente importantes, aparte de ver el tema bronquiovascular, pues van a ver estas imágenes en parche, periféricas, centrales, hiperdensas, de diferentes formas y tamaños que están relacionados con los cambios que nos está mostrando el COVID. Como siempre les digo, yo creo que ustedes a lo largo de estas pláticas vieron y entendieron cuál es la fisiopatología de esta enfermedad y qué está condicionando todo este cambio interno a nivel pulmonar. También es importante conocer ese grado de cambio que está ligado a la sintomatología de todos los pacientes que son portadores de esta infección, de esta neumonía viral. En muchas revisiones las han catalogado como una neumonía viral, también las van a encontrar mencionadas como una infección pulmonar, y pues es una mezcla, ¿no?, de varios factores. No solamente el componente del SARS-CoV-2 va a ser único en este proceso, de ahí que se habla lo importante que es ver en los pacientes los factores externos, porque todo eso va a tener implicancia y va a tener un cambio determinado morfológico basado en su estado, sobre todo inmunológico, de cada uno de los pacientes. Como ustedes saben, esta pandemia ha ido de una manera muy rápida, a pasos gigantescos, y se ha ido extendiendo por todo el mundo. Lo terrible de esta pandemia ha sido que ha causado un muy alto grado de morbilidad y mortalidad, principalmente a los inicios, y pues se ha buscado alternativas de diagnóstico para que estos diagnósticos sean cada vez más oportunos, nos permitan manejar a los pacientes con una forma más precisa, y un método ideal que se ha ido manejando de manera constante ha sido la tomografía de tórax.
La tomografía de tórax, a diferencia de una prueba PCR, nos ha mostrado un diagnóstico casi inmediato, en cuestión de minutos, el poder determinar si un estudio es sospechoso o tiene datos que están considerándose para la enfermedad COVID. Entonces, hemos ido investigando mucho más la sensibilidad de la tomografía para este tema, porque también al hablar de una enfermedad viral se pueden manejar varios componentes de enfermedades virales que se manifiestan con cambios a nivel del pulmón. Entonces hemos tenido que hacer un cierto estudio cerrado para poder nosotros determinar cuáles son las imágenes que nos van a generar esta sospecha. Esta tomografía de tórax generalmente puede ser adquirida en una fase simple. Si tiene un componente clínico de sospecha de algún proceso pulmonar como una tromboembolia, se deberá usar medio de contraste, y lo más importante es que la adquisición de estos cortes tomográficos debe ser en lo posible con ventana pulmonar y en cortes finos. Hoy por hoy los equipos de tomografía tienen ya diseñados digamos, los perfiles de adquisición para, para el estudio del parénquima pulmonar, y estos siempre vienen acompañados de opciones para que la imagen cada vez sea más fina. Entonces es un estudio que hemos visto que es bastante sensible para determinar cambios morfológicos que nos ayuden a hacer el diagnóstico de COVID-19. Yo les voy a hablar un poquito. Vamos a hacer una fusión de los hallazgos de tomografía y el trabajo independiente que hemos desarrollado con un equipo médico y tecnológico que viene muy pegado ahora a lo que viene en la tecnología, que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Está determinada o está en concepto la inteligencia artificial como una serie de algoritmos que van a formarse para que una máquina piense igual que un cerebro. Ustedes dirán, pues, ¿cómo? Eso no es posible. Hace muchos años, hace más de 20 años, esto era así como que vamos a llegar a esa época, y era así como, no creo que lleguemos. Y hoy por hoy nos ha destapado un panorama muy interesante para apoyo, sobre todo en esta etapa de la pandemia. Y a través de este equipo hemos hecho una fusión y un desarrollo muy interesante de esta inteligencia artificial, con la finalidad de dar el apoyo al médico clínico, o sobre todo en los lugares donde no existe un médico radiólogo, poder llegar con este instrumento, y ellos puedan tener un soporte a través de un sistema donde puedan completar o articular la sospecha clínica de COVID. Esta inteligencia artificial funciona de esta manera. Se ha buscado, se ha analizado las imágenes básicas adquiridas en las tomografías de tórax, principalmente la ventana pulmonar, y estas imágenes se llevan a un sistema específico para su revisión, para articular. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos entrenado a un cerebro, digamos, electrónico, de una memoria electrónica, y la hemos entrenado en los diferentes patrones que se ven en la tomografía en casos de sospecha de COVID. El sistema va a procesar esa información y nos va a dar un resultado. Este resultado va a tener una sensibilidad, en algunos casos, hasta el 90%. Dices, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo funciona? Hemos considerado varios criterios, ¿sí? Entre los criterios
para que este sistema funcione es muy importante. La adquisición de las imágenes son exclusivas para tomografía computada, son exclusivas para la ventana pulmonar. Pueden ser pacientes sospechosos clínicos de COVID o pacientes con COVID confirmado con sus pruebas, sea la PCR, sea la prueba rápida, ¿sí? Y también hemos visto que esto puede ser de adquisición como ambulatoria. ¿Qué significa? Que un paciente pueda adquirir su estudio de tomografía y portar sus imágenes y tener la libertad incluso de poder llevarlas a un centro o a un lugar donde tengan la aplicación y subir sus propias imágenes y el sistema les va a dar la información o ya sea de sospecha o de negatividad o definitivamente de confirmar que existe algo relacionado con COVID. Definitivamente, este sistema que se desarrolló dentro de la inteligencia artificial nos va a permitir a mejorar el diagnóstico porque se va a articular con la clínica que tenga cada paciente y va a estar en manos de decisión del médico tratante el manejo, ¿sí? Es muy importante también que esto nos va a servir para optimizar muchos recursos, principalmente en hospitales donde hay tomógrafos, pero no hay médicos radiólogos que estén detrás de este tomógrafo en tiempo y forma. Ustedes saben que en el mundo en general los médicos radiólogos somos muy pocos y esto está generando pues un déficit de recurso humano que no podemos ir a la par de la tecnología. De ahí que esto nos ayudaría también a que en los hospitales donde tengan tomógrafos se pueda tener este instrumento de apoyo para determinar el tipo de cambio que se presente. También hemos visto que esto es un poco más rápido que la PCR. La PCR nasofaringea tiene un tiempo de respuesta aproximadamente hasta 5 días, si bien nos va en algunos casos hasta 15 días. Tú no le puedes decir a un paciente, espérame 15 días que tu prueba sea positiva para que yo te diga si tienes o no tienes COVID. Si el paciente es sintomático, tenemos que actuar y a través de este estudio, hemos visto que la tomografía tiene una amplia, muchísima sensibilidad a partir incluso del día 3, 4 de la sintomatología del paciente. Esta prueba de este tipo de estudio, la tomografía, resulta un poco más económica que hacer una PCR y por lo tanto nos va a permitir que el pronóstico sobre el paciente, sobre el manejo, sobre la enfermedad de COVID sea ampliamente mejorado cuando este estudio se adquiere en tiempo y forma. Definitivamente nuestros ojos tendrían que ver toda esta serie de cambios. Ustedes saben que por tomografía y en la ventana axial en los cortes axiales y la ventana pulmonar, vamos a ver características muy finas del parénquima pulmonar, desde la vascularidad, el árbol bronquial y todo el espacio libre lleno de aire cuando un pulmón es sano. Estos patrones que ustedes ven son los clásicos que vamos a encontrar al momento de determinar si este paciente es positivo COVID, sospechoso COVID o definitivamente vamos a confirmar en algunos casos, porque un gran por ciento de pacientes ya tienen las pruebas de PCR y vamos a decir, pues prueba positiva PCR más estos hallazgos de imagen, sin duda es COVID, ¿no? Entonces, estos son los patrones típicos que se van a mostrar a través de la tomografía y ahorita les voy a explicar cada uno de ellos para que nosotros consideremos cada caso y se evalúe en todos los escenarios, en todos los planos para determinar si es o no sospechoso de COVID. Para hacer este entrenamiento y formular
este sistema de inteligencia artificial, el equipo médico, constituido por médicos radiólogos expertos en el tema, nos dimos a la tarea de revisar aproximadamente más de 5,000 estudios en cada rubro. Hemos hecho unos criterios de inclusión que han sido muy puntuales para poder nosotros determinar a través de los patrones por imagen, a través de estos patrones, determinar cuál es el predominante e ir alimentando al sistema para que el sistema memorice cada uno de los patrones y tenga esta información muy puntual para que haga una réplica y con esto el sistema nos pueda ofrecer el diagnóstico o la probabilidad apegada a un patrón que es característico de encontrar en las imágenes de tomografía en el caso de pacientes sospechosos de COVID. Entonces hemos hecho este trabajo por mucho tiempo, puntual. ¿Y qué hemos hecho? Una vez que se adquieren las tomografías en los equipos de tomografía, en las ventanas, ustedes saben que los pulmones las vamos a estudiar en ventana mediastinal y la ventana pulmonar. La base del diagnóstico son los planes axiales. Sin embargo, hay tomógrafos muy bonitos que te hacen reconstrucciones en multiplanares, donde puedes ver en diferentes ángulos y planos los cambios que estés buscando. Como base, muy importante, hemos utilizado la ventana pulmonar, el plano axial y los cortes finos, ¿sí? Entonces, hemos extraído del sistema del PACS cada una de estas imágenes y las hemos revisado una por una, paciente por paciente, para ir alimentando y a la vez hemos ido seleccionando cada imagen para alimentar el sistema. Este es un algoritmo, un diagrama de flujo, donde se demuestra o se ve paso a paso cómo se va a utilizar el sistema, o sea, en qué consiste. Entonces, primero vamos a empezar por este lado. Tenemos al médico tratante quien dice, pues, háganle una tomografía. Al paciente le vamos a hacer la tomografía, vamos a enviar esas imágenes de tomografía a un sistema de RISPACS o finalmente podemos grabarlas en un CD y ahora los pacientes modernos ya llegan con su memoria USB y nos dicen, pueden grabarme en esta memoria mi imagen y vamos a llevar todos estos estudios a una estación de trabajo donde se tenga algo muy importante, el sistema DICOM. El sistema DICOM, ustedes conocen, es el sistema que está específicamente para la lectura e interpretación de imágenes con grado médico. Tú no puedes hacer una interpretación en una foto que viene en JPG, debe ser exclusivamente del sistema DICOM. Entonces, se va a estudiar estas imágenes y vamos a llevarlo al análisis del sistema de la inteligencia artificial. Vamos a subir las imágenes y la inteligencia artificial nos va a mostrar qué está encontrando en estas imágenes del paciente y nos va a dar un resultado. Ese es el diagrama de flujo, cómo va a ser la atención y qué esperamos encontrar. Finalmente, tenemos que cerrar ciertos puntos que deben ser muy claros, ¿sí? Esto está diseñado para las imágenes de adquisición en tomografía. Son estudios que van a ser ligados a un RISPACS o a los CDs de los pacientes que tienen el mismo sistema. Y finalmente, el diagnóstico inteligente se va a hacer a través de un sistema en Internet donde se va a pasar el análisis de las imágenes. Para esto tenemos que conocer cómo es un pulmón sano y ustedes saben que el pulmón sano en ventana pulmonar, las tomografías de ventana pulmonar nos van a mostrar las características, sobre todo la distensión adecuada del pulmón, su composición de cada uno de
de las estructuras pulmonares, principalmente a nivel parenquimatoso, y la diferencia que existe entre las estructuras vasculares, los bronquios y el mediastino. Hemos dejado un poquito de lado el estudio de todo lo que es el mediastino y las estructuras perivasculares. ¿Por qué? Porque en este momento nos interesa evaluar principalmente el pulmón. Y pues sabemos que un pulmón sano va a estar limpio, sin ninguna imagen que nos dieran este tipo de sospecha de COVID. Esta es otra imagen, les comparto, el pulmón sano, se ven claramente los septos, se ven estructuras vasculares, sin ningún otro componente que nos pueda llamar la atención. Recuerden siempre la revisión de una tomografía va como ustedes se organicen, de basal a la región cefálica o de cefálica caudal, pero debe ser paso por paso. La tomografía es muy amplia en la anatomía. Miren cómo está el sistema bronquial principal. Este es un bronquio y acompañado de su vaso y cómo se distribuye por todo el parénquima pulmonar. Esta es otra imagen, un corte un poquito más bajo. Lo mismo, bronquios principales, estructuras vasculares principales y su distribución en los diferentes segmentos pulmonares. Nuevamente aquí vamos a ver las cisuras. Esta es una cisura del lado derecho, del lado izquierdo, y cómo está la distribución vascular y bronquial. Y pues como ustedes también conocen, dentro de la segmentación pulmonar es importante también en estas valoraciones que van de cefálico a caudal. Primero, la valoración completa del pulmón. Segundo, valorar la segmentación pulmonar. Cuántos segmentos están involucrados, cuántos lóbulos están involucrados, es predominantemente derecho, es predominantemente izquierdo, los hallazgos dónde están localizados y finalmente dentro de los hallazgos cuánto por ciento están afectando el parénquima pulmonar. Para nosotros eso es sumamente importante para poder decir a este paciente sí tiene COVID, pero está en una fase inicial, está en una fase de evolución o una fase tardía o está más avanzado, y de eso va a depender el manejo clínico que le den a cada uno de los pacientes con la confirmación de la tomografía. Tenemos entonces, después de ver los pulmones sanos, un patrón importante, el que es en mayor proporción el que hemos encontrado en los estudios revisados, es el patrón en vidrio despulido o vidrio deslustrado. Este patrón se está refiriendo a que vemos en el pulmón, vean esta diferencia de un pulmón completamente limpio, que no tiene ningún componente de alteración en el parénquima, a este pulmón, donde empiezan a ver como estas especies de parches blancos con esta densidad incrementada. Pueden estar aislados, conjuntos, y pueden estar en forma de nodulaciones periféricas. Generalmente este patrón en vidrio despulido deslustrado lo hemos encontrado en áreas grandes del pulmón, que nos están hablando de una implicancia o de una alteración a nivel del alvéolo pulmonar. Entonces, este patrón es de repente el más característico de la enfermedad por COVID-19 en una fase inicial y también en una fase un poquito tardía. Va a depender del grado digamos, de cuánto abarca el pulmón, qué cantidad de pulmón toma este patrón para nosotros hablar
de la gravedad que puede tener el paciente cuando encontramos este hallazgo. Este patrón, miren en estos ejemplos, está tomado prácticamente todo el pulmón izquierdo, y el derecho tiene áreas comprometidas, pero esta es la única porción de pulmón sano donde se ve este cambio en escala de grises. Miren los bronquios. En las bases generalmente hay este patrón en vidrio despulido, pero se asocian a un componente mixto porque ya estamos viendo broncograma aéreo y seguramente en corto vamos a ver, de acuerdo a la evolución de este paciente, vamos a ver que hacen áreas de consolidación específica. Esto nos va a dar o nos va a mostrar la gravedad y del porcentual comprometido del pulmón para determinar primero el manejo y segundo el pronóstico de este paciente. Cuando vemos casos como este, con un componente parenquimatoso alveolar tan importante, pues el pronóstico no es nada favorable para el paciente porque ya está tomando todo el pulmón y a la vez que no solo es una contaminación alveolar por el virus, sino también esto desencadena un proceso inflamatorio y como todo proceso inflamatorio va a causar déficit o dificultad respiratoria por ocupamiento del espacio aéreo. Entonces el paciente ya no tiene dónde respirar, o sea, no puede respirar porque ya no tiene pulmón libre. La única porción de pulmón libre es estas áreas que ven un poquito más radiotransparentes que nos hablan, ¿no? de esa conservación del poco parénquima pulmonar cuando ya el paciente tiene una fase avanzada de la enfermedad. Este es otro ejemplo. El patrón del vidrio despulido hemos visto que se presenta más hacia la periferia de los pulmones. También hemos visto que se distribuye hacia las bases. También está determinado y estudiado que es de predominio derecho. Y esto está explicado en la anatomía de nuestro parénquima pulmonar, en la distribución de los bronquios y cómo es la invasión que hace el virus a todas estas estructuras pulmonares. De ahí también un poco la explicación de que se pide que al paciente lo mantengamos boca abajo porque hemos visto que la tendencia de depósito o tendencia de afectación va a ser basal posterior, que significa en la parte de atrás. Entonces, al hacer esos cambios de posición, se modifica todo esto para favorecer la ventilación pulmonar. Ven esta imagen, miren cuántas imágenes hay en vidrio despulido y este poquito que queda es pulmón sano. Que hemos hecho, es importantísimo hacer toda la secuencia de cortes para ver el grado de afectación pulmonar. A veces sí hay un compromiso importante y este es el más representativo, se extiende por todo el parénquima pulmonar, entonces las imágenes deben ser en lo posible valoradas completamente para evitar omitir algún criterio y pues eso impacta en el diagnóstico y pronóstico del paciente. Otro patrón un poco característico es el patrón en empedrado, Crazy-Pavin. Esto está relacionado con una fase 2 de la enfermedad. ¿A qué me refiero cuando hablo de fase 2? La fase 1 está descrita que la vamos a ver, está descrita que la podemos ver en una fase como inicial. La fase 1 nos habla desde el momento en que empieza la contaminación y el avance que tenga la enfermedad, y esto está plasmado entre el primero hasta el día 5, 6, 7 de la enfermedad. Posterior a eso,
vamos a empezar a ver estos cambios pulmonares y ya nos está hablando de una fase 2 que se puede extender entre el día 7 y el día 10 y podemos ver estos cambios. Este patrón en empedrado está dado por una modificación en la anatomía y va a afectar el espacio intersticial, sobre todo interlobular y con las estructuras intersticiales adyacentes. Puede asociarse a un engrosamiento pleural, puede asociarse a formar una especie de islotes, así como ven esta gráfica del patrón en empedrado, son como piedra picada, está descrito en algunos libros, y nos va a mostrar claramente los septos interlobulares, interlobulares, cómo se engrosan por este cambio inflamatorio que va a producir el virus en el parénquima pulmonar. Les voy a mostrar otros ejemplos. Miren, este es el pulmón sano y aquí ven en la periferia de la evolución de un vidrio despulido, vamos a empezar a ver este patrón en empedrado periférico. ¿Sí? Estas son las imágenes características que podemos tener, pero conforme se evalúa este patrón y si el tiempo de enfermedad es más prolongado, se va a ir asociando a cambios que ya van a modificar el estado general del paciente. Vean, es el mismo paciente, el corte superior, vamos a la base y mostramos estas imágenes que empiezan a ser zonas de consolidación, tienen áreas de vidrio despulido y tienen el patrón en empedrado. Entonces esto ya se constituye en un componente un poco más mixto y pues es también hablar del porciento o la cantidad de pulmón sano que le queda al paciente para respirar, porque este que está comprometido ya no va a tener la función respiratoria adecuada. Este patrón es otro de los hallazgos, generalmente lo hemos visto en la fase 2 de la enfermedad y pues es el que vamos a ir también en estudio y esta es otra imagen que hemos alimentado al sistema para considerar qué vamos a hacer. Nuevamente aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Son cambios finos. Estos no solamente se dan así de una manera tan gruesa como vieron el ejemplo anterior, pueden ser focalizados y mantener esa estructura poliédrica. Miren acá. Entonces es importante revisar todo el pulmón para determinar qué patrón está abarcando. Lo mismo aquí, este patrón nos va a formar áreas de consolidación, de ahí que el componente ya no es total, es un componente mixto. Las áreas de consolidación que se ven a través de la tomografía nos hablan de una fase ya avanzada de la enfermedad por COVID-19. Entonces, esto está característicamente representada por áreas hiperdensas, múltiples, pueden ser bilaterales, algunas se asocian a broncograma aéreo, y esto nos está hablando de un componente mucho más, digamos, alto sobre la estructura anatómica, sobre la estructura anatómica general de las áreas comprometidas, ¿no? Nos está hablando que están afectados los lóbulos, más bien los alvéolos pulmonares, están afectados el espacio intersticial, hay un componente vascular y a veces puede haber hasta un compromiso pleural. Entonces, este está catalogado como una fase ya un poco tardía de detección a través de la tomografía. Sin embargo, pues nos va a hablar mucho del comportamiento y el compromiso que tiene sobre el parénquima pulmonar. Aquí hay un ejemplo, estas áreas de consolidación igual, periféricas, aisladas, perivasculares. Miren, aquí está el ilio y están periliares, son zonas de consolidación
que por sí solas van a darnos la imagen y nos van a dar el grado de sospecha de una enfermedad avanzada. También está demostrado y estudiado que este patrón muchas veces está asociado a un componente mixto, que ya no es solamente el virus el que está ocasionando este tipo de imágenes, sino que hay la fusión entre contaminación. De haber iniciado con una contaminación viral, por la evolución de la enfermedad llegan a tener una contaminación también bacteriana y van formando este tipo de cambios que son los escenarios como un poquito más difíciles de manejar. Finalmente se ha estudiado qué hacíamos, qué podíamos hacer cuando veíamos de todo. Al hacer un corte tomográfico no solamente vamos a esperar ver un vidrio despulido o solamente la consolidación. Entonces hemos encontrado casos donde teníamos varias cosas. Aparte del vidrio despulido, teníamos zonas de consolidación con broncograma aéreo, engrosamiento pleural, derrame pleural, etcétera. Entonces esto nos ha orientado a que podemos encontrar en un solo corte muchos cambios y lo hemos catalogado como hallazgos mixtos. Entonces, dependiendo del grado de involucramiento del pulmón, hemos hecho la categorización de estos patrones mixtos. Vean este cuadro, vean este ejemplo. Vidrio despulido, aquí vamos, vidrio despulido con pequeñas áreas de consolidación, vidrio despulido, crazy paving, consolidación, crazy paving, miren qué bonito, vidrio despulido, pero ya hay pequeñas áreas de consolidación periféricas, mixtas. Entonces a esto se ha denominado como un patrón mixto, vidrio despulido y áreas de consolidación periférica. Esto también lo hemos seleccionado y hemos alimentado al sistema con este patrón para que el sistema lo pueda reconocer de una manera mucho más puntual. Hemos descartado dentro de estos estudios, ustedes se darán cuenta, no solamente pues decir, a ver, el paciente que esté bien caminando entra al tomógrafo, todo lo contrario. Teníamos escenarios como este, pacientes que ya tienen un compromiso mayor, donde se veía un neumomediastino, un enfisema pulmonar, pacientes que tenían derrames pleurales, pacientes que tenían tumoraciones, también tenían COVID. Entonces, o sea, el COVID no respetó, no seleccionó a quienes va a afectar, más bien fue con todo. Y en ese momento era importante para nosotros ser un poco más puntuales y selectos en qué vamos a darle al sistema para que reconozca adecuadamente. Entonces hemos sacado del protocolo este tipo de casos que nos daban, que podrían en algún momento generar una confusión en el sistema y pues no ser tan confiable la información que se está brindando. Finalmente, para poder nosotros trabajar todo esto, se diseñó un programa. Aquí viene la inteligencia artificial. Este programa va a subir las imágenes que tengas directamente del tomógrafo o que tengas en un CD del paciente, las vas a subir al sistema y el sistema va a empezar a revisar cada una de las imágenes y va a empezar a comparar los patrones que le dimos como antecedente. Las imágenes las podemos cargar, las subimos. Este sistema está diseñado de una manera tan simple que puedes arrastrar simplemente las imágenes y va a tener una capacidad de visualización de imagen constante hasta de 50 a 250 imágenes. A veces una tomografía en adquisición, aún siendo en fase simple, puede llevarte entre 150 y 300 imágenes en una sola adquisición, depende del grosor de corte, depende de las características del tomógrafo. Entonces hemos tratado de que sea un punto intermedio y hasta podemos subir de 50 hasta 250 imágenes. Una vez que se suben las imágenes,
el sistema va a revisar y va a comparar los patrones y va a estar estableciendo cuán por ciento y de qué patrón está encontrando más, qué cambios está encontrando más. Finalmente, en el sistema vamos a tener una tecla que va a decir predecir. Una vez que el sistema analice y va a dar un porcentual de qué patrón predomina, nos va a decir qué está pasando con ese estudio. El resultado de este trabajo es que va a poder determinar. No hay nada en las imágenes revisadas y nos va a hablar de pulmón sano. Hay un tanto por ciento de patrón en vidrio despulido, hay un tanto por ciento de crazy pavi, tanto por ciento de hallazgos mixtos y finalmente hay predominio de consolidaciones. Esto está basado en esta lectura que está haciendo el sistema y nos va a estipular los cambios pulmonares en función a los patrones que les mostré y eso nos va a dar una probabilidad de que este paciente o este estudio tenga datos de sospecha COVID, ¿sí? Es muy importante para nosotros que toda esta información no sea manejada o no solo sea revisada y pues se quede en el aire, ¿no? Es importante asociar todos estos cambios, primero, a las pruebas de PCR, ¿no? Si el sistema me está diciendo tienes vidrio despulido en un 100%, habrá que ver cómo es el estado del paciente, ver si cuenta con una prueba de PCR, ver cómo está su evolución clínica. Se han visto casos en otros estudios que los pacientes asintomáticos tienen datos principalmente de vidrio despulido sin tener ningún síntoma. Eso no descarta que tengan la probabilidad de COVID. Y la tomografía nos ha mostrado que esa sensibilidad es muy importante para el estudio de este tipo de personas que son un poquito susceptibles a poder contraer la enfermedad. Por ende, hemos puesto también dentro del resultado de todo este análisis que estamos seguros que la tomografía es un aporte muy importante, muy valioso en la evaluación de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, estamos convencidos de que que la única prueba que hasta ahora nos da la certeza de que es COVID sigue siendo la prueba de PCR, pero pues una PCR no está siempre al alcance de todos y esto está siendo de una gran ayuda, sobre todo en los lugares donde no contamos con médicos expertos en el tema y se constituye un apoyo para el diagnóstico para el médico clínico. Esta es la información que yo les puedo compartir de lo que se está haciendo, de este trabajo que se llevó y pues vamos a ir en el tiempo viendo los resultados para el beneficio de todos estos casos que aún van a seguir. Lamentablemente no sabemos el tiempo que siga produciéndose estos cambios o cómo siga el curso de la pandemia, pero creo que este paso que estamos dando entre la evaluación, el apoyo diagnóstico a través de tomografía, el estudiar y el conocer los patrones que nos van a dar un signo de alerta tomográfico para el manejo del paciente, es de mucha utilidad en todos los niveles de atención. Yo les agradezco los minutos que estuvieron, en los que participaron, pero también los invito a que poco a poco veamos qué va a pasar en esta etapa de la pandemia, que aún nos falta mucho todavía por conocer, por aprender, y nos va a dejar muchas enseñanzas que finalmente pues nos van a servir para el futuro y para evitar sobre todo más complicaciones y más muertes por esta patología. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar al sector de preguntas, las que tenemos. Y dice, ¿cuál es el software o sistema de hardware que se utiliza para el servicio de modelo entrenado?
Este sistema lo hemos hecho con un equipo de especialistas en el, vamos, para el desarrollo de la inteligencia artificial. Específicamente, yo no puedo darles esa información. Está el ingeniero Francisco, quien es el desarrollador del programa. Tal vez si le pueden dar el audio, él nos va a apoyar con esta respuesta, ya que ha sido un trabajo conjunto. ¿Sí? Francisco dijo, ¿no? Sí, es Francisco Cruz, que ahí levantó la manito. Creo que ya puede, sí, está bien, ya puede. ¿Puedes hablar, por favor, Hola, Paco? Ayúdame. hola, buenas tardes. Sí, ¿Sí me tal escuchan? vez, Adelante. sí, sí, se Sí, escucha. te escuchamos. Ok. Para este modelo se ocupó, como lo dijo la doctora, inteligencia artificial en sí el ramo específico que es el Machine Learning. Para esto ocupamos nosotros un servicio cognitivo con el cual pudimos entrenar modelos con los diferentes catálogos de lesiones, como lo mencionó la doctora, con lesiones, lesiones en vidrio despulido, lesiones en Crazy Paving, lesiones en mixtas o consolidaciones, al igual que pulmones sanos. Para esto, como les comento, se ocupó de una herramienta que es de Microsoft, que se llama Custom Vision, el cual nos permite crear nuestros propios modelos, y lo que nosotros hicimos fue implementar esos modelos entrenados con una herramienta que nosotros desarrollamos para estar analizando un gran rango de imágenes como son de las series de la ventana pulmonar en las tomografías. Ya, está bien, muchas gracias, Tom. Nos vamos a pasar a lo que es la segunda pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de detectar COVID-19 en fase temprana con una tomografía? Hemos visto que la tomografía tiene una alta sensibilidad hasta por encima del 65-70% en esa etapa temprana. Vamos a hablar para nosotros como una fase 1. En esta fase 1 estamos hablando de una etapa inicial de la enfermedad por COVID, y la tomografía tiene una sensibilidad alta, en algunos casos hasta entre el 60 y el 90%, pero lamentablemente es altamente sensible, más no es específica. La especificidad va entre el 25 y 53%, y pues eso está todavía en análisis y en estudio, porque acuérdense que los patrones no solamente van a ser del COVID, estamos hablando de una infección viral o una alteración viral a nivel parénquima pulmonar. Y pues no solamente tenemos hoy por hoy el SARS-CoV-2, tenemos también al virus de la influenza, que posiblemente nos muestre también este tipo de cambios, y nos podamos sentar a estudiar qué patrones, ¿no? Y esa diferencial pues nos va a generar que la especificidad sea menor. Está bien, muchas gracias, doctora. Eso sería todo en cuanto a las preguntas. Y con eso hemos concluido lo que son las ponencias de hoy día. Quiero agradecer a la doctora por habernos colaborado a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina para un fortalecimiento en el conocimiento. Muchas gracias, doctora. A ustedes por la invitación. Yo estoy muy contenta de participar a esta distancia, y la inquietud que tengan. Me parece muy buena iniciativa la que ustedes tomaron en estos tiempos de pandemia, y algo que siempre yo creo que es lo que va a hacer la diferencia, que ustedes los jóvenes no se detengan, sigan buscando las formas de aprender. Nosotros que ya tenemos un tiempo en esto, estamos muy, muy arduos, o sea, muy trabajando mucho ahorita por el tema de la pandemia, más sin embargo,
tenemos, queremos dejar, ¿no? La mejor experiencia de esta etapa, y si en esto podemos contribuir, aquí seguiremos apoyando a estas iniciativas aún en la distancia. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, doctora. No olviden que este mismo día tenemos esta ponencia en nuestra plataforma de YouTube. Asimismo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para más información sobre siguientes ponencias. Muchas gracias, que tengan buena noche y hasta la próxima. Hasta la próxima.